Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Continuamos adelante con esta serie en la cual estamos hablando del gran enemigo de nuestras almas, en la cual estamos hablando del demonio. Les recuerdo que hay unos videos anteriores para que si no los han visto los vean y tengan así la serie completa. En el video anterior estuvimos hablando cómo el demonio por medio de los falsos profetas pues andan engañando a un montón de gente. Y vimos claramente cómo Dios dice que sí, el demonio dice no, Dios dice no, el demonio dice sí. Y vemos un montón de pasajes en los que vemos claramente que los profetas hoy en día vienen llevándole la contraria a nuestro Señor Jesucristo. Por eso entonces el día de hoy vamos a ver la iglesia de Jesucristo, la iglesia fundada por Jesús versus la iglesia apóstata del demonio. Hoy vamos a mirar un poquitico las dos y vamos a estar pendientes de lo que vamos a ver aquí para que ustedes estén muy alertas y no se dejen engañar. Entonces escuchen, vamos a la iglesia fundada por Jesús. 1 Corintios 12, 27 en adelante. Escuchen esto. Voy a ir poniendo las características, lo que es primero en un orden en la iglesia fundada por Jesús, y luego voy a poner lo que es primero en el orden de la iglesia apóstata del demonio. Escuchen esto, presten atención y verá. Dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Escuchen el versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente los apóstoles. Entonces en la iglesia fundada por Jesús están en el puesto número 1 los apóstoles. Sigue, luego los profetas. Lo segundo que está en la iglesia fundada por Jesús son los profetas, los que hablan de parte de Dios. Sigue, lo tercero, los maestros. Entonces en la iglesia fundada por Jesús hay un orden: apóstoles, profetas, tercero, maestros. Sigue diciendo, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, en la iglesia fundada por Jesús, miren el orden: primero los apóstoles, luego los profetas, luego los maestros, y después de eso, entonces ahí sí, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, y los que tienen don de lenguas. Eso es en la iglesia fundada por Jesucristo. Ahora vamos a entrar en la iglesia apóstata del demonio, y para eso vamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 en adelante. Vayan prestando atención a esto, miren. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, ojo, no se vayan a dejar turbar por eso de que esta semana es el fin del mundo, no, nada de eso. Escuchen esto: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Vamos a hablar de la iglesia apóstata del demonio. Escuchen esto: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. Eso quiere decir que lo que diga él es como si lo dijera Dios, y la gente les tiene que creer. Es el problema con los apóstatas, que la gente tiene que creer lo que digan ellos, porque es como si lo dijera Dios, y ellos no son Dios. Pasan por encima de lo que dice Jesucristo que es Dios, y terminan y se ponen ellos, y la gente termina creyendo en ellos, como ya lo hemos visto en los videos anteriores. Sigue diciendo: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Escuchen versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Escuchen esto: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Entonces aquí está ese inicuo, esos falsos profetas, esos falsos apóstoles, todo eso que ya hemos visto es por obra de Satanás. Eso viene es por obra de Satanás. Escuchen esto. Entonces por eso vamos a ver aquí, estamos en este momentico en la iglesia apóstata del demonio. Escuchen esto. Miren, entonces vamos a ver el orden de la iglesia apóstata del demonio. Escuchen: con gran poder. Entonces lo primero en la iglesia apóstata del demonio es el poder. Poder por todos los lados. Aquí sí hay poder, aquí sí hay poder. Sigan. Y señales. Lo segundo en la iglesia apóstata del demonio son las señales, las grandes señales que ellos hacen ante el mundo entero para que la gente se deje engañar fácilmente.
Ojo, y sigue, y prodigios mentirosos. Prodigios, milagros, todo eso, pero mentirosos, mentirosos, son solo para engañar. Escuchen esto, son solo para engañar y para que la gente caiga fácilmente en sus garras. Entonces estamos viendo claramente, en la iglesia apóstata del demonio, entonces está el poder primero, las señales y los milagros. Seguimos leyendo. Y con todo engaño y iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, mis queridos hermanos, aquí está claramente identificada para que ustedes se den cuenta. Miren, la iglesia de Cristo, en primer lugar, que sea apostólica. Están los apóstoles, que sea apostólica. En segundo lugar, es profética, es decir, el profeta es aquel que habla de parte de Dios. Entonces están en segundo lugar los que vienen hablando de parte de Jesús, pero que fueron enviados por él. Es contrario a los falsos profetas que no fueron enviados por él, sino que se autonombraron ellos solos. Tercero, los maestros, y esperen, entonces los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Si lo comparamos con la iglesia apóstata del demonio, en la iglesia apóstata del demonio lo más importante es el poder, lo segundo las señales, y tercero los prodigios, milagros, todo eso mentiroso. Mis queridos hermanos, esto es para decirles lo siguiente. Miren, lo que nosotros debemos estar pendientes es que esa iglesia en la que nosotros estamos esté en primer lugar los apóstoles, es decir, que venga desde Jesucristo, que venga desde los apóstoles, ojo, que venga desde los apóstoles. Por eso es que el demonio, mis queridos hermanos, es tan inteligente. Él sabe que cuando la gente se fija primero en el poder, en las señales y en los milagros, la gente no se va a preocupar por mirar si esa iglesia viene de Jesús o no viene de Jesús. Como la gente se siente tan atrapada con todo eso, después de que la gente caiga en las garras de ellos y reciba un milagro y se sienta emocionalmente feliz y esté contento, ellos saben que si le presentan eso primero a la gente ya después no le va a importar para nada si esa iglesia es apostólica, es decir, si viene desde los apóstoles o no viene desde los apóstoles. Eso no les va a importar y ya no se van a preocupar por eso. Por eso es que el demonio es muy sabio, muy inteligente. Él sabe por dónde tiene que hacer primero para que la gente quede absolutamente atrapada con él. Lo segundo en que se debe fijar usted, mi querido hermano, para estar en la iglesia que fundó Jesús, que es donde está la salvación, es que esa iglesia sea profética. Es decir, que esa iglesia, ojo, no eso que dicen por ahí algunos mentirosos que se han inventado que el don de profecía y que vamos a darles profecía. No. Un profeta en la Biblia es el que habla de parte de Dios. Y en este caso, que quien le hable a usted de parte de Dios haya sido enviado por Jesucristo, no que se haya autonombrado solo. Lo tercero que usted se debe fijar es que hay maestros y que haya maestros. Claro, si hay maestros es porque hay un pueblo que necesita que le enseñen. Y esto es bien interesante porque la gente cree que nosotros los católicos tenemos que saberlo absolutamente todo. Y entonces dicen es que hay mucha ignorancia, etcétera, etcétera. Ojo, si hay maestros es porque hay un pueblo que necesita ser enseñado. Y hay un montón de gente que se equivoca, que comete errores, hay gente que todavía no conoce y por eso entonces tratamos de mostrarles estas cosas para que se den cuenta cuál es la sana doctrina, cuál es el verdadero evangelio, cuál es la iglesia fundada por Jesús, etcétera, etcétera. Después de eso, entonces ahí sí mete los milagros, los que sanan y los que tienen don de lenguas, etcétera, etcétera. Entonces fíjese, en la iglesia fundada por Jesús no están primero ni los milagros, ni los que sanan, ni el poder, ni las señales. No, en la iglesia fundada por Jesús está primero, y usted se debe fijar, usted lo primero que debiera mirar es que venga desde los apóstoles, que esos que le vienen hablando de parte de Dios vengan enviados por Jesús y que los maestros le enseñen a usted la doctrina correcta. ¿Por qué la iglesia apóstata del demonio hace lo contrario? Porque sabe que cuando una persona se fija, y que el mundo de hoy más que nunca se fija en el poder, en los milagros, en los prodigios, en que se levantan, dicen ellos que levantan muertos, que sanan todo tipo de enfermedades, espectáculos de toda clase. En eso es lo que se fijan y el demonio sabe que como la gente queda atrapada con eso, entonces les presenta eso para que no se preocupen ni les importe. Miren, yo conozco personas a las que les he mostrado claramente con la Biblia y con la historia que la iglesia que fundó Jesús fue la iglesia católica y dicen que no les importa, que si fue así no les importa para nada, que ellos están allá en una iglesia donde sienten el poder de Dios, donde ven milagros, donde ven señales. Y escuche, mi querido hermano, en la iglesia católica, en la iglesia fundada por Jesús también hay poder, hay milagros, hay señales, etcétera, etcétera, pero no están en primer lugar. En primer lugar debe estar que sea la iglesia fundada por Jesús. ¿Para qué? Para que los falsos profetas no vengan y lo engañen a usted fácilmente.
que esa iglesia venga desde los apóstoles hasta el día de hoy, que quienes a usted le hablan de parte de Cristo vengan enviados por Jesús, sean enviados por Jesús y no sea alguien que se autonombró y enseña el evangelio según él, y etcétera, etcétera. Entonces, mis queridos hermanos, ojo con eso. De aquí en adelante ustedes tendrán que poner mucho cuidado para que no resulten por ahí en la iglesia apóstata del demonio, sino que estén en la iglesia fundada por Jesús, donde lo más importante, sí es importante, pero lo más importante no es el poder, los prodigios y los milagros, porque esa es la forma de como mucha gente queda atrapada y queda engañada, sino donde lo más importante es que estamos en la verdad, porque estamos en la iglesia fundada por Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, fíjese muy bien en eso de aquí en adelante. No se vaya a dejar engañar, por favor. Miren que esto ya lo había dicho el mismo Jesús. Ya lo había dicho Jesús, y hoy en día la gente queda absolutamente atrapada y le dice a uno, no, es que hay poder de Dios, es que hay milagros, hay señales, no me importa qué iglesia sea, no me importa si la fundó el pastor. Esa es la iglesia en la que yo quiero estar por el poder, por los milagros. Pues hermano, dice la palabra de Dios que así es como viene funcionando la iglesia apóstata del demonio, para que la gente se aleje de la verdad, no quiera conocer la verdad, y ustedes saben que Él no quiere que conozcamos esa verdad, porque la verdad nos salva. Y la iglesia de Jesucristo es la puerta para llegar a la salvación. Ahí en la iglesia que Jesús fundó encontramos camino directo hacia la salvación. Miren que eso ya lo había dicho Jesús. Es que ¿cómo hace uno para que ustedes entiendan que esto ya estaba profetizado así? Ya lo había dicho Él, y así, si el Señor lo dijo, así va a suceder. ¿Por qué nosotros no tenemos cuidado con eso? Miren, dice así, Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ya estaba dicho. El mismo Jesús lo dijo. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Si el mismo Jesús había dicho que se iban a levantar falsos profetas, falsos mesías, iban a hacer grandes milagros para engañar a las personas, pues concuerda perfectamente con que el demonio lo que les va a mostrar es poder, milagros y señales, donde no hay verdad, donde lo que importa es eso, para engañar a la gente. Jesús ya lo había dicho, entonces a mí no me extraña que esté sucediendo, porque Jesús ya lo había dicho claramente. Dice, ya os lo había dicho antes, es decir, no es primera vez que lo dice, él ya lo había dicho varias veces. De hecho, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21, va a hacer otra vez referencia a lo mismo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, esa gente que lo para, ay, mi Señor, ojo, ojo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, es decir, no hablamos de parte tuya, escuchen. Y en tu nombre echamos fuera demonios, no expulsaron demonios, y etcétera, etcétera. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Escuchen la respuesta del Señor. Entonces ahí está. Profetizaron, es decir, hablaron de parte del Señor como profetas. Expulsaron demonios por aquí, demonios por allá, corriendo, etcétera, etcétera, en el nombre de Jesús. Y milagros por doquier. Escuchen esto. Ahora miremos lo que dice el Señor Jesús. Miren. Y entonces les declararé. ¿Quién está hablando? Jesús. Escuchen esto. Nunca os conocí. ¿Cómo que nunca los conocí? Si estaban echando demonios, si estaban haciendo milagros, etcétera, etcétera, en el nombre de Jesús. ¿Cómo así que nunca los conoció? ¿Por qué nunca los conoció? Porque no los envió Él. Porque son falsos profetas que se autonombraron. Y en la iglesia de Jesús han sido enviados por Jesús, y luego por sucesión apostólica y por imposición de manos hasta el día de hoy. Eso nos garantiza una línea directa de Jesús hasta hoy. Entonces dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso que ellos hicieron, que todo el mundo creía que estaba bien hecho, lo que era maldad, porque estaba dividiendo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y estaba centrado en lo que el demonio quiere, poder, milagros, señales, para engañar a las personas. Entonces, mis queridos hermanos, por eso es que eso de hacer milagros, eso de prodigios y señales, no está en primer lugar en la iglesia fundada por Jesús. En la iglesia fundada por Jesús está en primer lugar los apóstoles, que sea apostólica, los profetas, los que hablan de parte de Dios pero fueron enviados por Jesús, los maestros, y después ahí sí, los que hacen milagros, sanan, tienen don de lenguas, etcétera, etcétera. En cambio, en la iglesia apóstata del demonio, lo que le interesa es todo eso que llama tanto la atención y que atrapa a las personas, porque pues eso es lo que le interesa, quitarle armas al Señor y llevárselas para Él, así sean engañados. Y como lo vimos en el video anterior, claramente el demonio predicando a Jesús, el demonio los falsos profetas que sirven al demonio predicando a Jesús, predicando con un espíritu diferente y predicando un evangelio diferente. Así que yo espero, mis queridos hermanos,
que eso les sirva para que ustedes piensen, investiguen la iglesia que vendrá Jesús, que sea el mismo Jesús, que sea el mismo Evangelio, que sea el mismo Espíritu, y que se pueda demostrar desde Jesús hasta hoy que es la misma. Si no se puede demostrar, corra, mi querido hermano, porque esa iglesia no la fundó Jesús, sino un hombre, y eso se llama apostasía. Seguimos adelante, entonces quedamos pendientes y seguimos adelante viendo más videos para que conozcamos más sobre el demonio, sobre cómo nos engaña, sobre cómo nos ataca, y así no nos dejemos engañar por él.